qué es la sexualidad. La sexualidad es placer, es libertad, es diversión también, es conexión, es comunión con alguien, es el acto de intimidad posiblemente más grande que tienes con un ser humano, también contigo misma, obviamente. Pues todas esas cosas, es muchísimo. Me gustaría saber realmente qué es la energía sexual, porque la estás explicando como una energía que fluye y que está presente siempre con nosotros, pero que la limitamos a un espacio y a un tiempo concreto. Y entramos y salimos de ella, ¿no? Y energía sexual está vinculada a placer, a experimentar placer en mi vida, como sea, de mil maneras. Nosotras necesitamos mucha tranquilidad para tener sexo, mucha relajación, que esto también, por cómo lo hemos aprendido en la pornografía, pues se discute, ¿no? Un poco. Sí. Hay mujeres que están muy desconectadas del deseo y quieren volver al deseo pensando como en sexualidad genital, ¿no? Yeah. Puramente. Y es, no te acerques desde ahí porque es demasiado ahora mismo, ¿no? Para ti. Empieza a vincularte con el placer desde un lugar más cotidiano. ¿Cuántas cosas hago por placer en mi vida? ¿Cuántas cosas hago por obligación? Y ahí nos damos cuenta que la obligación lo llena todo. Está esto de no estar presente. Si no sabemos estar presente en la vida, ¿qué pasa en el sexo? Pues lo mismo. Y ante una falta de deseo hay que mirar, hay que dibujar el mapa de todo cómo está nuestra vida y qué nos está pasando, porque influye muchísimo la salud física en el deseo. Al final el sexo lo tenemos con el cuerpo. Hola amigues, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer 360. Bueno, hoy tenemos un temazo, porque vamos a hablar de la sexualidad en toda su extensión. Vamos a hablar del placer, del disfrute, pero también vamos a hablar del dolor y del tabú que es esta conversación. Desde que somos bien pequeñitos, estamos con nuestros padres viendo una película en el sofá tirados y de repente aparece una escena de sexo. Y entonces corriendo cambian de canal. No solo eso, muy probablemente una conversación de sexualidad con ellos no haya surgido, o si ha surgido, no ha sido de la manera más natural. Tampoco nos han educado al respecto en el colegio. Por supuesto, tampoco lo ha hecho la religión ni la sociedad. Es decir, nos embarcamos en el camino de la sexualidad completamente desnudos ante ella, literalmente, pero sin un mapa que seguir. No sabemos hacia dónde ir, cómo gestionarlo, quiénes somos dentro del mundo de la sexualidad. Así que hoy vamos a aterrizar este tema con nuestra especialista y nos va a sacar de todas nuestras dudas. Así que vamos a hablar ya con Lucía Avellán, nuestra invitada de hoy. Ella es coach, es sexóloga por la Universidad de Valencia, también es terapeuta de pareja y especializada en procesos para recuperar el deseo sexual. ¿Todo esto eres, Lucía? Sí, además hago constelaciones familiares y bueno, pues la sistémica forma parte, ¿no?, de mi visión de la sexualidad. También. Pues te doy la súper bienvenida ya, Mujer 360. Siéntete cómoda, por favor. Y vamos a hablar de este temazo que creo que va a sorprender, sobre todo porque nos vas a dar un punto de vista muy diferente. No vamos a hablar tanto a lo mejor del coito o de la masturbación o del orgasmo, sino vamos a hablar de la sexualidad. Y la primera pregunta, Lucía, que creo que no tenemos ni idea. ¿Qué es la sexualidad? Bueno, preguntón. No sé si voy a poder definirla porque es súper amplio. O sea, no me viene. Me encantaría ser Google ahora y darte una definición ahí. No, es esto y esto. Creo que en la sexualidad hay una parte biológica que todos sabemos, ¿no?, que tiene que ver con la reproducción, bla, 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 todo esto. Pero más allá de definiciones, a mí lo que me parece interesante es que la sexualidad es una dimensión de la vida en la que yo me experimento y en la que yo soy. Y también es una dimensión del ser, ¿no? No solamente está el yo. Es algo que podemos vivir que normalmente lo vivimos desde el ego, desde la personalidad, desde el yo, y que también podemos vivir desde el ser. Y esto suena igual muy místico, ¿no? Quizá, y ahí nos metemos en temas de energías y sobre todas estas cosas tenemos ideas a veces muy fantasiosas, pero creo que más allá de todo eso es una experiencia en la que cuantas menos capas yo lleve encima, de yo precisamente,
pues más con plenitud la voy a vivir, ¿no? La sexualidad es placer, es libertad, es diversión también, es conexión, es comunión con alguien, es el acto de intimidad posiblemente más grande que tienes con un ser humano, también contigo misma, obviamente. Pues todas esas cosas, es muchísimo, es muy muchísimo. amplio. Sí. Creo que, por lo que estás diciendo, que la sociedad reduce la sexualidad a un solo acto, ¿no? Total. Y es mucho más amplio de lo que estás diciendo y quizá tenemos que conocernos a nosotros también para conocer bien nuestra sexualidad. Totalmente. De hecho, cuando hablamos de sexualidad, enseguida estamos pensando en lo que hemos entendido por sexo, ¿no? Que es dos personas se encuentran y bueno, pues se tocan, se dan placer y sobre todo pensamos en genitales enseguida, Sí. cuando estamos hablando de sexualidad. Y sexualidad es mucho más que eso. ¿No? Sexualidad es una mirada también, sexualidad la vivo conmigo misma y no solamente pensando en masturbación, que muchas personas también tienen esta idea. Exacto. Al final, a mí me gusta entenderlo como estar en el latido ¿no? Sexual, como los taoístas decían algo así como estar siempre con un puntito de calentura, no recuerdo exactamente, ¿no? Como ellos lo dicen, Sí. pero sí, estar vinculada a esa energía independientemente del acto, porque es una pena cómo lo limitamos, ¿no? a un acto que además empieza y acaba. Vivimos la energía de la sexualidad en estos términos, como empieza, tiene un desarrollo, que normalmente somos muy poco creativas y creativos aquí, es verdad. Siempre solemos hacer más o menos las mismas cositas y vivimos esta energía así, y luego cuando llega el orgasmo, en el mejor de los casos, de que haya orgasmo, ¿no? Para como hemos entendido las cosas, ahí decimos, se acabó. Aquí acaba. Claro, y de pronto es como si nos desenchufamos de esa energía de la sexualidad, de toda la conexión con la sexualidad, porque como hemos entendido que la sexualidad está vinculada al acto, o que solamente es el acto, pues vivimos nuestras vidas enchufándonos, desenchufándonos, enchufándonos, desenchufándonos, cuando en realidad es una energía que puede estar presente todo el tiempo y que de hecho está, lo que pasa es que no tenemos conciencia, pues en actos creativos, por ejemplo, está presente, súper presente. Me encanta esto que estás diciendo de la energía sexual, porque es algo que está ahora como muy de moda, ¿no? Despierta tu energía Total. sexual con estos ejercicios, haciendo este tipo de estiramiento, de tantra, lo que tú quieras. Me gustaría saber realmente qué es la energía sexual, porque la estás explicando como una energía que fluye y que está presente siempre con nosotros, pero que la limitamos a un espacio y a un tiempo concreto. Total. Y entramos y salimos de ella, ¿no? Sí, incluso a un espacio físico, ¿no? O sea, piensa que es como sexualidad, habitación, sofá, a un baño público, un poquito en un parque, pero ya estás como súper cerrada, Sí. súper limitada a un acto y a unos espacios, ¿no? Sí, Sí. ¿ves? Esto es como lo vivimos. Y por lo que dices de energía, claro, es un concepto súper etéreo, ¿no? Un poco. En sí la palabra energía ya lo es. Claro. Pues ya energía Sexual. sexual, que es como, no me pegan nada, vamos a ver, vamos a Sí, desglosar. claro. De pronto mete ahí Sí. todo lo que su imaginario tiene, ¿no? Y una empieza a pensar en chakras, en bolas de colores, en yo qué sé, cada una, lo que piense. Para mí, energía, si nos vamos a lo más terrenal, energía implica movimiento al final, ¿no? No sé cómo lo describen en física, porque no soy física, pero creo que se parece más a algo así como una capacidad que tienen los cuerpos, la materia, ¿no? Los organismos, de generar calor, potencia. Es más parecido a esto, para mí. Tiene más sentido en esto, en esta definición. Sexual es pura potencia, es creación, Total. es energía. O sea, puedo estar muy conectada a mi energía sexual, pero no tener sexo al uso, ¿no? Total. También es posible esto. De hecho, perdona que te interrumpa, vi una película, a ver si recuerdo el nombre, de un pintor que estaba haciendo un lienzo de grandes dimensiones y estaba pintando súper intensamente, entregado en el momento, y una de las expresiones que utilizaba era estoy cachondo. Totalmente. Claro, y es como, wow, o sea, está tan arriba, ¿no?
está tan elevado, tan expresivo, tan, no lo sé, tan entregado a ese momento que se siente cachondo pese a no estar realizando para nada el acto sexual. Claro. Sí, es que tiene mucho que ver con la capacidad de los cuerpos de sentir placer. Placer claro, en todas sus dimensiones. Es que la vida es placer, lo que pasa es que nos han vendido un cuento y nos lo hemos comprado, ¿no? De esto de el esfuerzo, el sacrificio. Ay, de verdad que sí, que una parte, claro, ¿no? Pero conviven las dos cosas y energía sexual está vinculada a placer, a experimentar placer en mi vida, como sea, de mil maneras, no ligado al acto, que oye, Sí. súper bien también, ¿sabes? Claro, pero pensamos también en un acto sexual como sea, de la manera que cada una lo quiera vivir, lo quiera imaginar, ¿no? No solamente coito. Y pensamos en este acto sexual y estaría chulo pensarlo como una manera más de experimentar placer. Una manera más que existen de experimentar placer. Y sí, hay muchas. Hay una entrevista que hice hace poco a una neurocientífica y hablábamos sobre la neurofelicidad y decía, todo lo que tenemos que hacer en la vida importante nos da placer. Totalmente. Decía, comer nos da placer dormir, nos da placer hacer deporte, dice, porque luego liberas endorfinas. Exacto. Dice, y nos da placer el sexo, dice, todo lo bueno te da placer. Y lo piensas de esa manera y dices, ¿qué nos han vendido? Es verdad. Sí, y que hemos comprado. Exacto, y también, seguimos obvio. comprándolo, ¿no? Sí, yo me fijo mucho en la naturaleza, en los animales, ¿no? Me gusta mucho porque somos animales al final y se nos ha olvidado mucho esta parte. Y no he visto ningún ser vivo, de verdad ninguno, que no busque placer. Wow. No hay ninguno. Lo que pasa que en estas ideas, creencias que tenemos, pues nos hemos olvidado un poquito de esta parte, ¿no? De la vida, de la naturaleza, del animalito que somos. Sí, del deseo, de la Sí. liberación, del placer, del juego. Exacto. Entonces, energía sexual, por recoger un poquito lo que Sí, estábamos sí, por diciendo, supuesto. energía sexual está vinculada al placer directamente. Y a veces en consulta, como yo trabajo sobre todo con el tema del deseo, hay mujeres que están muy desconectadas del deseo y quieren volver al deseo pensando como en sexualidad genital, ¿no? Ya. Puramente. Y dices, no te acerques desde ahí porque es demasiado ahora mismo, ¿no? Para ti. Empieza a vincularte con el placer desde un lugar más cotidiano, de otra manera, actos pequeñitos que te llevan al placer. Y cuando revisamos esto que ya dicen, no siento mi sexualidad, no siento que se me mueva nada, ¿ves? Energía, movimiento, no siento que se mueva nada dentro de mí, de hecho me dicen, estoy muerta, Ay, estoy wow. como apagada. Digo, claro, no estás en contacto con esa energía que es movimiento, que es calor, que es placer. Entonces acercarnos desde un lugar que sea puramente tocarnos corporal, genitales, es abrumador cuando estamos en estas desconexiones. Y el proceso pasa siempre por conectarnos con el placer en la vida, en el día a día, y por revisar, cuando hacemos esto es flipante, en consulta, cuántas cosas hago por placer en mi vida, cuántas cosas hago por obligación. Y ahí nos damos cuenta que la obligación lo llena Lo chapa todo. Todo, está todo lleno de obligación, de productividad. Estamos fatal con este tema. Sí. O sea, como si fuéramos a ser más felices, más plenas, ¿no? Haciendo y no dando espacios para el descanso, el gozo, el gusto. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Yo creo que haciendo, sobre todo para los demás, más que para ti misma. Que esto es muy de las mujeres, esa capacidad de sacrificio, la maternidad, el hacer por los demás, y dices, bueno, ya, ¿y tú qué? Claro. Y luego es que si no lo hago me siento mal. Exacto, el sentimiento de No. culpabilidad que nos visita constantemente. Sí, así es. Pues por lo que estás diciendo, Lucía, veo que nuestras creencias y educación religiosa, social, influye directamente sobre cómo percibimos la sexualidad, porque hemos sido educados en un ambiente que nos ha dicho el sacrificio, el placer no es para tanto, el placer como para espacios más pequeñitos, y entonces eso nos influye en cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad en toda su máxima expresión. Totalmente. Es que venimos de una tradición también, de una moral. La moral nos fastidia con la expresión de la sexualidad también, nos la limita.
Y somos hijas de nuestras madres y nietas de nuestras abuelas que vivieron la sexualidad como pudieron, como supieron, como les enseñaron. Y claro, la sociedad en la que vivimos pues está condicionándonos todo, todo. Tenemos esta idea de el yo, ¿no? Como yo soy independiente, yo soy libre. Yo veo esto y digo, pero si estamos desde que nacemos súper condicionados por la familia en la que nacemos, por la educación que recibimos, por las ideas, simplemente el lenguaje, cómo nombra el mundo mi mamá, mi papá, me está condicionando a mí, cómo se nombra todo lo que tiene que ver con la sexualidad, o no se nombra. ¿Dónde se nombra? Entonces, si no se nombra, ni siquiera puedo ubicarlo en espacios dentro de mi entendimiento, ¿no? Estamos condicionadísimas. Wow. Y entonces, por ejemplo, esto respecto a toda la herencia, toda la información que recibimos de fuera. Pero creo también que nuestra sexualidad depende mucho de nuestro diálogo interno y de nuestras creencias sobre nosotras mismas, sobre nuestra autoestima, sobre cómo me veo, cómo me siento. Yo creo personalmente, desde la ignorancia, que es lo que puede que más nos influya, ¿no? Porque si yo no me siento bien, no me quiero poner de esta postura porque se me va a ver el Michelin, porque... O no es así, o sea... Es 100% así con cualquier mujer que hables. A ver, a los hombres también les pasa, ¿eh? Sí. Pero lo nuestro, precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? De la sociedad, que estamos súper condicionadas, intentamos todo el tiempo cumplir con un modelo ideal que tenemos en nuestra mente de cómo tenemos que ser nosotras, de cómo tienen que ser las relaciones, de cómo tiene que ser el otro, de cuánto y qué tipo de placer debo sentir, de qué orgasmos debo tener o no tener, de lo que está bien, de lo que está mal. O sea, son todo como ideas sobre un ideal, ¿no? Y luego cuando en realidad la vida pues te plantea otras cosas, ves que nada se ajusta a ese ideal, que la vida es otra cosa. Total. Pero como estás en ese rollo, no puedes disfrutar del momento presente. Y sí, el físico y la idea que tenemos sobre... No es el físico, es la idea que yo tengo sobre mi físico, influye en mis relaciones sexuales completamente. También todas las creencias que tengo en torno a cómo debo funcionar sexualmente, por ejemplo. Incluso creencias que tengo en torno a cómo tiene que ser un acto sexual para que esté ok para mí. Y esto no nos hemos dado cuenta, pero sí tenemos ese modelo en la cabeza, ¿no? Hasta tal punto que cuando sentimos que no estamos funcionando, nos bloqueamos. Empezamos a tener ideas muy martilleantes, muy repetitivas sobre esto no debería estar pasando, yo debería estar sintiendo más placer ahora mismo, quiero que pare, quiero que pare, quiero que pare. Y hay veces que quiero que pare esto que está sucediendo y hay otras veces que no estoy queriendo que pare, que lo que pasa es que igual no estoy cómoda por la posición en la que estoy, me siento demasiado expuesta, no puedo soportar recibir tanto. Esto nos pasa también. O sea, te está mostrando otras inseguridades y otras áreas de tu vida que tienes por trabajar. Totalmente. O sea, que no quiero que me vean en esta posición o que hay demasiada luz o te está mostrando tanta inseguridad que es tan difícil de asumir que prefieres que pare. Claro, esto nos pasa. Sí, esto, vamos, que levante la mano a la que no le haya pasado ninguna vez. Estoy segura de que las mujeres que están escuchándonos ahora mismo dirán, ¡buah, sí, en algún momento yo he estado, ¿no? Wow. Ahí, sí. Y hablabas también antes sobre el orgasmo. Y sobre el orgasmo creo que también, o sea, hay como una idea del final feliz, que es lo que tiene que suceder, y tiene que suceder. Y si no sucede es insatisfactoria toda la relación, cuando a lo mejor, no lo sé, a lo mejor puedes disfrutar mucho durante toda la relación y no llegar al orgasmo. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, que es un temazo. Temazo, más temazo, más Sí, temazo. temazo, sí. Sí, porque claro, como hemos entendido que la sexualidad la vivimos solamente en el acto, esto ya es una presión increíble. Entonces ya empezamos con un pie cojo ahí. Claro, un acto que en lo que yo he aprendido, por la poquita información que he recibido, luego piensa en la información que hemos recibido. Un poquito de entre amigas,
con suerte quien haya tenido madres y padres un poco progresistas, ¿no? Y haya podido hablar de esto fenomenal. Y luego la pornografía. Esta ha sido la escuela de casi todo el mundo y su propia experiencia que ya va condicionada con todo esto. Entonces, con toda esa información, pienso que cuando me meto a tener sexo con alguien, tiene que haber orgasmo. Y esto es una creencia brutal. Tiene que haber orgasmo. Entonces, yo estoy calificando el acto de bueno o malo en función de si hay orgasmo o no. Esto para empezar. Luego se nos olvida o no sabemos que el orgasmo es un acto, es una reacción que diga física, fisiológica, involuntaria del cuerpo. Lo que pasa es que hemos aprendido caminos como para hacer que eso llegue, para hacer que eso suceda, mejor dicho, ¿no? Porque no es un punto al que se llega, no es una meta, ¿no? Es algo que sucede en mi cuerpo espontáneamente. Lo que pasa es que hemos aprendido esos caminos normalmente. Hay otras mujeres que no los han aprendido, y también a esto se aprende, ¿no? Pero claro, no experimento el orgasmo y ya empiezo, madre mía, tengo un problema, qué mal, es que soy yo, que me pasa algo, ¿no? Y empezamos ya a teñir todo el acto de un montón de estrés que lo que nos hace es desconectarnos cada vez más de nuestro cuerpo, estar más en las ideas que estamos teniendo y desvincularnos del placer. Y nosotras necesitamos mucha tranquilidad para tener sexo, mucha relajación, que esto también, por cómo lo hemos aprendido en la pornografía, pues se discute, ¿no? Un poco. Sí. O sea, nos vemos muchas veces como muy femme fatal, esta imagen de actuar muchísimo en la sexualidad, mucho acto, mucha acción. Bueno, a veces estará bien, pero para conectar con un placer realmente muy, 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 muy profundo, la mujer necesita mucha relajación, muchísima relajación. Entonces, ¿crees que cuando desconectamos mentalmente en el acto, generalmente es o bien porque no estamos llegando se me ha ido ¿Al orgasmo? Al orgasmo, y por eso nos estamos estresando a nosotras mismas, o porque simplemente no estamos presentes porque tenemos que hacer 1000 cosas más y estás presente en lo que tienes que hacer, pero no en lo que estás haciendo? Es una mezcla, creo que de muchos factores y dependiendo del momento y de la mujer. Pero sí está esto de no estar presente. Si no sabemos estar presente en la vida, totalmente. ¿Qué pasa en el sexo? Pues lo mismo. Es lo que tú decías antes. Qué sencillo lo que acabas de decir, y qué verdad. Sí, es que es lo que tú decías antes, en la sexualidad, no sé cómo lo has dicho, no recuerdo, pero como que en la sexualidad te puede enseñar, ¿no? Muchas cosas de ti, decías. Exacto. Sí, en la sexualidad sucede todo lo que nos está sucediendo en el resto de la vida, porque no es verdad que somos individuos aislados, compartimentados. No somos así. Nadie es así. Entonces, esto de estar en el trabajo, ¿no? Y solamente ahora soy mi yo laboral, ahora soy mi yo social, ahora soy mi yo mamá, ahora mi yo familiar, mi yo... ¿Qué? Es como que es posible si yo soy todo a la vez. Tú te vas a la cama con todo, o sea, totalmente. Todo lo que tú eres se mete en la cama también, ¿no? Sí, y ahí te pasa pues todo lo que te pasa en la vida. Me encanta más esta o visión. menos. Me encanta esta visión que estás dando, porque creo que le está relajando a mucha gente que lo esté escuchando. Se está dando cuenta de que si muy probablemente no estás conectada en el sexo es porque tampoco estás conectada en la vida, o quizás es porque tienes muchos quehaceres y estás intentando resolver desde un lugar donde no te toca resolver, ni te toca relajarte. Me encanta porque está evidenciando mucho, creo que, la realidad en general. Luego, hablemos sobre las expectativas y las fantasías sexuales. ¿Hay que tenerlas? ¿Hay que cumplirlas? ¿Qué opinión te merece? Interesante, no lo sé. Vale. No lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo cualquier cosa que empiece, como cualquier frase o algo, ¿no? Que empiece por ¿hay que? Digo, yo qué sé. Ya. Yo esto lo suelto, ¿eh? Yo no lo sé. No lo sé porque habrá mujeres y hombres que en algún punto digan yo quiero cumplir esta fantasía y esto esté fantástico para estas personas, y habrá otras que pensar en esa fantasía solo les resulta súper estresante, en realidad no hay que cumplirla. Sí que creo que cuanto más en nuestro imaginario también esté la sexualidad, el erotismo, por esto que decíamos del latido, ¿no? Sí. Al principio, más fácil es vivir conectada a esa energía. Y esto aquí
es muy interesante pensar cómo nosotras no recibimos prácticamente inputs del exterior sexuales. Recibimos mucha mirada sexualizada. Mucha. Eso sí, Totalmente. eso 100%, muchísima mirada sexualizada. Pero, por ejemplo, entre nosotras no intercambiamos mucho imágenes eróticas, No, relatos, fantasías, curiosidades, informaciones, ¿no? Así. es mucho más masculino, es un terreno más Exacto. masculino. No les estoy culpando, digo que es un terreno más masculino por herencia, o sea, por la historia que hemos vivido Exacto. nosotras, pero ellos también, ellos han Exacto. heredado eso. Pero es verdad que entre mujeres no es lo natural. No, y ellos, sin embargo, tienen otras cosas, ¿eh? Sí. Tienen muchas cositas que mirar y que para poder vivir mejor su sexualidad. Pero ellos, lo sexual está como en su día a día, está muy cerca de ellos. Y para nosotras no, creo que está bien dicho así, ¿no? Como No. está cerca. Y para nosotras es algo que esperamos de pronto tener ganas, esperamos de pronto meternos en la cama y ser unas diosas salvajes, cumplir con nuestra imagen, ¿no? De nosotras mismas sexuales, en el mejor de los casos, cuando en realidad en la vida no te estás conectando a todo esto. Qué visión tan clara estás dando. O sea, me parece espectacular cómo lo estás linkeando con la vida real y cómo lo estoy visualizando totalmente. ¿Cómo no podía haber caído en esto? Ellos están mucho más conectados, nosotras no recibimos ningún tipo de información al respecto y de repente, en un momento, tengo que conectarme yo, Claro. alcanzar el clímax y luego desconectarme Sí, corriendo. por supuesto, porque como somos expertas en pedirnos mucho Guau. y en pensar que lo tenemos que cumplir, entonces tenemos que tener vidas súper estresantes desde que empieza el día hasta que acaba. Tengo que ser la mejor en el trabajo, desarrollar mi mejor función con mis amistades, con mi círculo, con mi familia también. Además tengo que comer muy rico y muy sano, además tengo que ejercitarme y cuando llegue a casa voy a tener que ser la mejor amante, La voy a diosa. tener que dar como si yo diera algo, los mejores orgasmos y además que poder vivir los mejores orgasmos también y por supuesto sentirme muy en paz con mis emociones y sentirme muy, muy en paz con mi cuerpo físico. Estamos locas. O sea, Es que yo os lo digo y se me tensa el cuerpo. Sí, Pero es muchas demasiado. mujeres viven así, están viviendo así. Y claro, está esta idea, ¿no? De cumplir sexualmente con un ideal, al final con lo que se espera de mí, con lo que yo espero de mí misma, y esto nos revienta la vida. Y luego hay algo que es curiosísimo, ¿no? Cómo miramos a otras mujeres y pensamos, ella sí y yo no, ¿no? Ella es o ella se parece más a esa idea que yo tengo en mi mente, a ese prototipo de mujer sexual y que vive sexualmente libre y una vida placentera. Y primero que la comparación nos mata, es absurda, no tiene ningún sentido de ser que yo me compare con otro ser humano que tiene sus circunstancias, su historia, su vida. O sea, ya de entrada, poco útil, ¿vale? Pero luego es que encima nos hemos acostumbrado a, como mujeres socialmente, a actuar un papel, a ocultar todo lo que nos pasa con el tema de la sexualidad, a que parezca que nunca tengo problemas, que estoy súper bien, y esto lo hacemos incluso con nuestras amistades. No somos francas, no somos honestas y no nos estamos haciendo un favor ni a nosotras ni a otras mujeres. Esto también es súper importante, ¿no? Totalmente, sí, porque cuando alguien te puede ver vulnerable, real en un aspecto de tu vida, se permite serlo también. Entonces, si no lo estás siendo tú, no le estás permitiendo tampoco a la otra persona que lo sea. Y es como una cadena, un efecto eco al final. Claro, exacto. Es que yo, más que por el tema de la vulnerabilidad, que entiendo lo que quieres decir, también lo llevo al tema de la autenticidad, ¿no? Exacto. O sea, yo soy auténtica si yo me permito ser como yo soy, con mis historias. Obvio que voy a elegir, ¿no? Con qué personas abro mi corazón y con qué personas no. Pero si yo simplemente soy y expreso lo que me pasa y cómo me pasa en el sexo, no estoy actuando algo, una máscara todo el rato, estoy siendo auténtica, estimulo directamente que otra persona lo sea, que la otra lo sea. Es igual que cuando alguien sonríe y
otra, ¿no? Sí, sí, Neuronas sí, sí, espejo, sí, sí. ¿no? Es eso, inspiramos a alguien a ser auténtica cuando somos auténticas nosotras mismas. Y con la sexualidad, ostras, nos hemos puesto tanto encima, tanta máscara, tanto disfraz, tanto ajustarnos a ese ideal que no nos vivimos. No nos vivimos. Me gusta esto que estás diciendo ahora porque hay una publicación tuya de Instagram que quiero rescatar en la que dices, tener deseo no es estar siempre hot. En esta publicación, ¿qué es lo que realmente quieres compartir? Sí, es súper interesante porque cuando hablamos de deseo, lo hemos entendido tan mal. También. El deseo lo hemos entendido fatal. sí. Sí, esto también, pues oye, la sexología es muy joven, ¿no? Y lo ha ido explicando, pues conforme nos hemos ido adentrando. Es que piensa que la sexualidad ha sido una parcela en nuestra vida, en la vida de las personas, sin mirar. O sea, es como Absolutamente. un área grande y importante de la vida de las personas que socialmente ha estado sin observar Toda años, la siglos, historia, o sea, prácticamente. muchísimo tiempo. Y sobre el deseo, además, claro, la sexología cuando empezó empieza a fijarse en lo que es la funcionalidad, Ajá. ¿no? Por eso se habla de disfunciones, que yo es algo que cuestionaría, pero no voy a abrir ese melón. Vale, perfecto, No lo porque voy a si abrir. no estamos aquí. Sí. Entonces, hemos entendido, por lo que nos ha llegado como sociedad, que el deseo es esa fase previa Ajá. a que yo tenga un acto sexual. Otra vez, ¿ves? Todo Actos. vinculado con el acto. Entonces, he entendido como mujer, además, que para ir al sexo necesito sentir ese punto de calentura y ese deseo súper encendido. Previo. Previo, exacto. Y alguien nos podrá estar escuchando y decir, hombre, pues claro, ¿no? Es que si yo no siento eso, ¿cómo voy a ir? Pues investigaciones bastante recientes en sexología a lo que apuntan es que la mujer, concretamente nosotras, claro, nuestro patrón de excitación es muy diferente al del hombre. Nos excitamos de manera diferente. Y nosotras vinculamos el deseo es emocional totalmente y lo vinculamos mucho más a esta necesidad de pulso, de contacto, de intimidad, ¿no? Entonces, en los últimos estudios que hay en sexología se dice que la mujer puede perfectamente iniciar un acto sexual sintiendo poco o nada de deseo y que todo funcione bien y que para ella emocionalmente esto esté bien, porque el deseo no precede a la excitación, sino que se puede ir dando de manera simultánea. ¿Qué puntazo acabas de dar? Sí. No tienes por qué estar excitada antes de empezar el acto sexual. Exacto. Simplemente entrando ya en materia, como se suele decir, empieza y está bien, Exacto. no tiene por qué empezar Claro, antes. piensa que el deseo es una emoción. Yo todavía no entiendo por qué no está puesto como emoción primaria, porque el asco sí que lo está. Wow. Y lo contrario es el deseo. Deseo, asco. Entonces, el deseo sexual es un aspecto más de este deseo. Y como emoción, es verdad que emoción es movimiento también, ¿no? Y eso me va a mover. Eso me va a mover. Pero eso puede empezar a moverse dentro de mí, sobre todo en relaciones estables, ¿eh? Que también aquí es cuando se nos pierde el deseo. Se puede empezar a mover cuando empieza este contacto más sexualizado, ¿no? Más como que tú ya lees ahí que hay una intención, hay un componente de sexualidad. Lo que pasa que muchas mujeres ahí cierran y bloquean y piensan, no es el momento. No me siento conectada. No estoy ahora, conectada, no tengo deseo, no estoy estresada, no es el momento, no estoy excitada. Y otra vez vamos a las creencias. Como yo he creído que para meterme en esto, en este acto sexual, tengo que estar súper excitada, entonces cuando recibo esta invitación, no la tomo, la Espectacular. cierro, la bloqueo, porque no sé que realmente yo me puedo relajar y puedo dejarme fluir. Y ese acto puede ser una expresión sexual que no tiene por qué ser coito ni masturbación y puede haber algo de genitalidad o no. Wow. Pero no puedo recibir la invitación si estoy pensando, están viviendo todas estas ideas dentro de mí. Tengo que estar excitada para acceder a esto.
has tocado un puntazo y es el de la falta de deseo a temporadas, a momentos, bien, normalmente obviamente en una relación larga, ¿no? Esta falta de deseo, ¿crees que nos comemos demasiado la cabeza cuando hay una época en la que no tienes ese deseo y empiezas como a echarlo sobre la pareja de, uy, es que ya no sé si me atrae o tal, Sí. o nos hacemos responsable de ello y decimos, no, es que a lo mejor yo no estoy conectada en este momento ni con mi creatividad, ni con mi vida en general, y aterrizamos esa idea de esta manera? ¿Nos culpabilizamos mucho? Uf, nosotras somos unas cracks culpabilizando. Lo hacemos súper bien esto. Madre mía, tenemos muchos deberes que hacer por aquí, ¿eh? Sí, hay mucho aquí en esto que has dicho. Primero es que hemos entendido que el deseo... Me acabo de dar cuenta que no acabé de contestar la pregunta anterior. Perdóname, seguro que ha sido que yo me he metido antes de tiempo. que va. No, por lo de estar siempre hot, Sí. ¿no? Que hablábamos. Y ahora vamos con esto. Es que no me gustaría dejarlo por ahí colgando. Tienes toda la razón. No es estar siempre caliente, es poder estar en una disposición para recibir una invitación sexual o iniciarla o darla. Ok. Yo entiendo el deseo como esto, como una receptividad, pero no al otro, ¿eh? No a, tengo que aceptar, sí, soy receptiva, tengo que aceptar su invitación. No estoy hablando de esto. Receptividad en cuanto a apertura, a también ir por la vida y estar receptiva a un estímulo sexual que me da el exterior, a alguien que me cruzo, que me provoca algo que de pronto me pongo, me toco, que me provoca algo. Es esta receptividad. Es a las invitaciones sexuales de la vida. Estamos llenas. Rodeados. Claro, hay por todas partes. Porque es que la sexualidad está en todas partes. Qué visión tan espectacular, tan bonita y tan sencilla, porque es que lo notas en tu cuerpo realmente cuando hay ¿cómo decir? Una invitación sexual de la naturaleza, del entorno, de una persona. Tú lo notas. Otra cosa es que digas, voy a seguirlo o no voy a seguirlo. Pero tú lo sientes, es verdad. Es como lo de nuevo en la película esta, de me estoy poniendo cachondo pintando. O sea, realmente está mucho más extendido de lo que creemos y no se reduce a la habitación, como decías tú antes. Totalmente, sí. Quería rescatarlo porque Totalmente. a veces también pensamos sobre todo cuando estamos teniendo un problema con lo sexual, la palabra sexual mismamente ya puede llegar a tensarnos. Si hay alguien que nos está escuchando ahora mismo que es su caso, que piense en placer. Una invitación de la vida al placer, a vivir ese calor, a vivir esa fuerza, a vivir esa potencia, a vivir ese gusto, esa relajación, a vivir eso. Y la cosa cambia. Sí. Cómo nombramos a veces yo creo que siempre nos influye muchísimo en cómo vivimos. Y bueno, volviendo al tema del deseo, ¿no? En la pareja. La pareja, que hay épocas que puede que lo tengas más, Exacto. menos. Pues aquí es súper interesante porque hemos entendido también, como hemos aprendido, mejor dicho, el deseo, es que el deseo se nos mueve por algo o alguien de fuera. Wow. Y sí, el deseo necesita estímulos. Obvio, clarísimo, necesita estimulación. O sea, al final el deseo, cuando yo siento deseo en mi cuerpo, lo que estoy notando es mi energía sexual, que se está moviendo, es movimiento, es calorcito, Sí. esta cosita de viveza, ¿no? Es esto. Y cuando yo siento eso, es porque algo o alguien lo está estimulando desde fuera. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos acostumbrado a entender el deseo como que solamente es posible cuando recibo ese estímulo desde fuera. Entonces me tiene que gustar mucho mi hombre o mi mujer. Es como que se lo dejo, ¿no? a la pareja. Tienes que provocarme ese deseo. Y hombre, en una parte sí, porque si desde luego llevamos mucho tiempo juntos y lo que estoy viendo de ti a mí ya no me conecta o ya nos hemos convertido en personas muy diferentes, o físicamente hay algo que por lo que sea ya no me provoca toda esa animalidad, que el sexo, ojo, es que es animalidad también, ¿no? Es visceralidad, es cuerpo. Y somos inocentes de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Eso también lo tenemos que tener súper claro, ¿no? De pronto no te gusta alguna parte de alguien y te culpas con lo que me ama. Sí, pero es que no te gusta. ¿Y por qué estás creyendo que tiene que gustarte?
todo, desde el pelo hasta la punta del pie. Claro, porque no te gusta, punto. Eres inocente de que no te guste esa parte de esa persona o de tu pareja incluso. ¿Y ahora qué haces tú sabiendo que eso no te gusta y que eres inocente? ¿Te quedas o te vas? No hay más. depende, me imagino, que del punto en el que ya te afecte, ¿no? Claro. La intensidad con la que digas, yo no puedo lidiar con esto ni de broma, o, Claro. bueno, no es tan grande, puedo seguir con ello. Exacto. Y volviendo al tema del deseo de fuera, ¿no? De lo que hemos entendido como deseo, se desea algo que está fuera y ese algo a la vez es lo que me está estimulando mi propia energía, pero pensar que conectarnos al deseo tiene que ver con encontrar esos estímulos fuera, pues también es un error porque es muy limitado, porque los estímulos son estímulos y yo misma me puedo dar esos estímulos, lo que decíamos. Pulso erótico, latido erótico en mi vida, cómo yo me veo, cómo yo estoy, qué me pongo, cómo me siento de a gusto en mi cuerpo, en mi piel, cuánto placer me doy, e incluso qué imágenes me provoco por el tema de las fantasías, que también hemos hablado, ¿no? Al final una fantasía es un estímulo mental, es una peliculita que yo me estoy haciendo, que la única diferencia con el porno, por ejemplo, es que yo la estoy montando, recreando en mi cabeza, yo la estoy proyectando, pero es que al final la estoy viendo aquí. Y esto me está estimulando. Igual que si uso pornografía, yo no demonizo nada. Creo que esto es otro melón. Pero bueno, creo que la pornografía pues ha hecho daño en algunas personas y habrá hecho bien también en otras, ¿no? Y al final son estímulos. No es la cosa o la persona, es qué hago yo. Entonces, con si eso. queremos despertar, por ejemplo, ese deseo que sentimos que hemos perdido, por lo que has dicho, habrá una parte que no puedes despertar porque no depende de ti, porque ha dejado de gustarte y tienes que sentirte inocente ante eso. Pero si dices, no, es que a mí me gusta, pero no me siento ahora mismo conectada, ¿cómo puedo despertar de nuevo esa parte de mí o en la pareja? Depende muchísimo de cada mujer y de cada situación y de cada pareja, si está en pareja o no. Porque ahí la pareja, si estamos en pareja, la pareja sí que juega muchísimo papel. Muchísimo papel en la relación y en cómo yo experimenté también el deseo. ¿Cómo se puede recuperar? Depende de por qué se haya perdido. Wow, claro. ¿No? Esa conexión, porque al final es conexión, es tan sencillo como eso. Yo lo primero que haría es revisar cuánto de placer hay en mi vida, en general. Cuánto de placer yo tengo, cuánto de a gusto estoy en mí, en mi cuerpo, cuánto de relajación yo tengo en mi vida. Y a veces, normalmente cuando nos paramos a hacernos estas preguntas, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de nuestros básicos en la vida que nos hacen bien a nosotras, ¿no? No tenemos paz mental, no tenemos paz emocional. Estamos durmiendo, descansando mal, estamos alimentándonos mal, hay poca energía física. El deseo también tiene mucho que ver con esto. Con la energía física, al final siento deseo y lo que he aprendido es que con el deseo yo voy a un acto, ¿no? Sexual que requiere energía, tal y como la hemos entendido, energía física, despliegue de medios, vamos. Sí. Y cuando estoy muy cansada, es fácil que mi cuerpo apague también el deseo. Y digo, te vas a meter, pero si no puedes con tu vida. Absolutamente. Yo personalmente, me voy a meter aquí, cuando he tenido más problemas de bacterias intestinales y demás, que he tenido varias, o sea, como si me hinchaba tanto la tripa, no me veía sexy, porque pero ya no solo eso, me afectaba directamente a mi forma de pensar y a mi forma de relacionarme con el mundo, de verdad. Total. Y entonces a mí me influía a la hora de relacionarme sexualmente, porque era como, es que no estoy a gusto ahora mismo, no me siento tampoco con la energía porque mi cuerpo no estaba funcionando bien. Hasta que no me recuperé de todo eso y empecé a funcionar bien, dije, ostras, es que yo estaba jorobada en este tema. Y era simplemente por un tema de bacterias en el intestino, ¿sabes? Un sobrecrecimiento bacteriano. Sí. Y me afectaba porque me sentía inflamada, porque me hinchaba mucho, no hacía bien las digestiones, entonces si no hacía bien las digestiones pues tampoco tenía ganas de... Bueno, una cadena, dices, fíjate tú cómo el tema de la alimentación, que está claro que era por un tema ya más médico, pero cómo te influye. E incluso en diferentes tipos de dietas, en la dieta keto,
que la tuve que hacer durante un mes, muy estricta. Es increíble cómo funcioné de bien. Es decir, quitar mucho el azúcar y los refinados me subió la libido muchísimo. Totalmente. ¿Cómo me gusta que estés diciendo esto? Te lo prometo, Qué esto no está bien. preparado, ¿eh? O sea, ¡Qué bien! Totalmente, y fue increíble porque fue un descubrimiento conmigo misma. Decir, estaba envenenando a mi cuerpo con el azúcar, con los refinados, con alimentos. Tampoco es que que los consumiese masivamente, pero me di cuenta de un cambio tremendo respecto a mi sexualidad. Sí, es que es esto. O sea, pensamos que la sexualidad es esta burbujita aparte que además solemos tener por aquí nosotras, así como por ahí detrás, que no miramos mucho, que de vez en cuando De hacemos reojo, lo de que hay reojo". allí, ¿sabes? No quiero mirar, me asusta. Y pensamos que hay algo, o sea, que es algo como cerradito ahí, que no tiene que ver con el resto de áreas de nuestra vida, pero es que somos seres totales. O sea, Tan multidimensionales y están... claro, no podemos separar y ante una falta de deseo hay que mirar, hay que dibujar el mapa de todo cómo está nuestra vida y qué nos está pasando, porque influye muchísimo la salud física en el deseo. Al final el sexo lo tenemos con el cuerpo. Exacto, exacto. Y es cuestión de tacto, de contacto y... Pero Claro. quería decir eso porque digo, ostras, es que lo que estás diciendo tú es verdad y yo lo noté directamente y me ha influido directamente en cómo me sentía y energéticamente y físicamente, ¿eh? Ambas cosas. Y Lucía, ¿qué crees que lleva mayoritariamente a la gente a tu consulta? ¿Cuál es el problema sobre la sexualidad que más te visita? Para mí, en mi caso, es la falta de deseo, porque es en lo que me he especializado también por una cuestión personal. Yo me peleé muchísimo con mi sexualidad y con mi deseo sexual durante muchos años. Esto me ha generado dolores de cabeza, malas relaciones y mucho sufrimiento. Entonces, cuando yo abro la consulta de sexología, veo súper claro que me voy a especializar en eso, ¿no? que es mi tema. Y básicamente las personas cuando llegan a mí, sobre todo mujeres, llegan en una situación de desesperación. Ya. Y yo desde aquí, por favor, a quien nos esté escuchando, hacer lo que queráis, iros con quien queráis, de profesionales, no me estoy vendiendo en absoluto, no es esto. Pero antes de llegar a un extremo, pedir ayuda, porque es tan fácil. Es fácil, ¿no? La gente piensa en meterse en un proceso para mirar su sexualidad y piensa en dolor, y piensa en escarbar, y piensa en sanar trauma y en algo que tenga mucho que ver con el dolor. Y lo entiendo, porque están viviendo la sexualidad desde ese lugar, lo están viviendo como un problema, pero un proceso siempre te va a llevar a mayor placer. Es para eso, es de conexión con el placer. Entonces, cero miedos con entrar en procesos y con mirarnos, ¿no? Porque es un camino de gusto, es un camino de vida, de placer. De bienestar. Sí, y totalmente. muchas personas esperan a estar muy mal para pedir ayuda, a estar muy mal, a que la relación esté en un punto de quiebra, en un punto en el que se complica. Qué pena, ¿no? ¿Cómo? Haberlo dejado tanto Sí. tiempo hasta llegar a un límite que dices, es que esto se puede morir por un problema que era sencillo. Sencillo, de verdad, sencillo. O sea, normalmente lo que tiene que ver con la sexualidad es sencillo de tratar. Incluso me pongo en los peores casos en los que ha habido trauma, en los que ha habido abusos. No es que al final todo está en cómo pensamos y en qué ideas nos estamos haciendo de la vida, del sexo, de todo. Y es una cuestión de reeducar la mente y luego de llevar al cuerpo. Si el cuerpo tiende por naturaleza al placer, lo que le está impidiendo es todo esto que vive aquí en mi cabeza. Entonces, en cuanto yo limpio todas estas ideas, mi cuerpo va a buscar eso. Mi cuerpo sabe. Los cuerpos saben, de verdad. Qué bonito. Y qué natural y qué biológico y qué primitivo. ¿No? Todo lo que Totalmente, estás diciendo. sí, y me encanta verlo así, que lo rescatemos así, porque como hemos empezado en unos temas como muy la energía, ¿no? La energía, pero es que esto es de la piel, es que Sí, está sí, aquí, sí. está aquí, es animal. Total. Pues vamos a acabar ya, si quieres, esta súper conversación con un consejo que nos da Lucía, sexóloga, para mejorar nuestra sexualidad. ¿Qué
el único consejo que le darías a todas las personas, el mismo. Wow. Bueno. Nada de aprieto. Bien. Solo uno, ¿eh? Sí. Solo uno y vale, lo reduzco, ya lo tengo. Lo reduzco a un verbo. Vale. Cuestiónate. Wow. Cuestiona, sí. Pero todo el tiempo, en el momento en el que hay una idea que me está estresando, teniendo sexo o por no tener sexo, mientras lo estoy teniendo, porque no lo estoy teniendo, o sea, por lo que sea, en cuanto detectes algo que te está estresando, cuestiónate si eso que estás pensando, date cuenta de lo que es. Puedes decir, estoy pensando que debería tener sexo, que debería llegar al orgasmo, que debería tener deseo. Cuestiónate, ¿es verdad que yo debería esto? ¿Es verdad? ¿Realmente esto es verdad? Porque tengo estas ideas preconcebidas, ¿no? Sí, sí, porque podría dar como, o sea, podría decir, bueno, pues que busquemos todos, ¿no? El placer, todas, que busquemos el placer, que tendamos hacia el placer. Sí, muy bien, pero es que como te esté viviendo en la cabeza basura, no vas a encontrar ni siquiera la manera de ir al placer, ¿no? De que el placer venga también a ti. Entonces sí, cuestionémonos todo lo que creemos y todo lo que pensamos con respecto a la sexualidad, porque como no hemos recibido buena información, escasa y mala es la que hemos recibido, pues lo que pensamos en torno a la sexualidad suele ser mentira. Y eso está condicionando nuestra vivencia de la sexualidad. Es una manera de decir, no está fuera, el poder de la sexualidad está en ti, cuestiónate, haz tu trabajito, que vas a disfrutar mucho en esta vida y que la vida es de disfrute, de placer, de gozo, de alegría, de gusto. Y tenemos un cuerpo para eso, ¿no? Yo diría que sí. El mío está para eso. Pues yo espero que después de esta conversación nos demos cuenta de que eso, que nuestro cuerpo está para disfrutar, no está tanto para ser estricto, para ponerle tantas reglas o para obedecer tanto a nuestra cabeza a veces. Es más sencillo. Y hoy hemos hablado sobre la sexualidad con Lucía. Bueno, gracias infinitas por haber estado aquí, súper agradecida. Un placer. Porque sé que va a servir mucho nuestra conversación. Seguro que hablamos en otra ocasión, porque aquí, y como ha dicho, ¡ay, cómo abro este melón! ¡Ay, cómo abro este melón! Pues eso es que hay todavía información por ahí que indagar, pero bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de Mujer 360. No os olvidéis de suscribiros, por favor. Os dejo toda la información de Lucía por aquí abajo por si necesitáis de su servicio y de su consulta. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.